Buenas noches. Uno de los temas importantes que quedan por tratar de acá hasta fin de año en la legislatura provincial es el presupuesto de 2026. El gobierno, el Poder Ejecutivo, lo envió hace un par de semanas atrás y hoy miércoles, que es cuando se graba este programa, mandó la otra ley que hace al tema presupuestario de Santa Fe, que es el proyecto de ley de tributaria, donde están los impuestos, los aumentos de impuestos y de qué manera piensa recaudar. Ante el presupuesto, ante el envío del presupuesto, que tiene previsto gastos por 14.125.000 millones de pesos y recursos de 14.132.000 millones de pesos. Así se dice, muchos ceros. Unos 10.000 millones de dólares más o menos, para ponerlo en... ¿De qué se trata? Que tiene, que lo ha visto el ex ministro de Economía, diputado provincial, 2 veces ministro de Economía, diputado provincial Walter Agosto. Con él vamos a tratar de entender cuáles son las características del presupuesto que ha presentado el gobierno para el año que viene. Hacemos un breve corte y empezamos. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. Resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Con el 2 veces ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, diputado provincial actualmente. 8 de estos hice, 8 presupuestos. Así que... ¿Unos cuantos? Mínimo, No. un poco la idea era entender de qué se trata este presupuesto que mandó la provincia 2026. Respecto del cual presentaron un pedido de informes todos los diputados del Partido Justicialista, del interbloque del Partido Justicialista, sobre el presupuesto y también sobre la ejecución presupuestaria, sobre todo de septiembre y octubre. Exacto. Pero para ordenarnos. Características que tiene este presupuesto 2026 que el gobierno anuncia con prioridades en seguridad, educación, salud, deportes por los Juegos del Sur. Bueno, usted sabe que todos los años el presupuesto se formula teniendo en cuenta un
contexto macroeconómico, o sea, no se hace aisladamente. En ese contexto macroeconómico tiene mucho predominio lo que se espera va a ocurrir con el crecimiento de la economía, con el nivel de los precios, con el tipo de cambio. O sea, la primera cuestión a señalar es que proyecto, el precio del tipo de cambio, claro. El primer tema para señalar es que el proyecto ha sido formulado teniendo en cuenta un marco en el que nuestra economía va a crecer 2 años seguidos al 5%, es decir, vamos a tener en el bienio 2025 y 2026 un crecimiento del 10% de la actividad económica. Obviamente nosotros no estamos viendo para nada esa realidad, es más, no solo nosotros, sino que el consenso, digamos, de la profesión está viendo un crecimiento para este año de apenas el 3%, que más que nada tiene que ver con un efecto estadístico del crecimiento del año pasado que con un crecimiento real. Y bueno, habrá que trabajar bastante para alcanzar ese 5% el año próximo. Le digo esto porque lo que se observa acá es una situación donde, además de tener una economía que viene bastante estancada en los últimos meses, tiene un crecimiento muy dispar. Pocos sectores crecen, fundamentalmente el sector primario, agro, hidrocarburos, petróleo, minería, y muchos que tienen una gran demanda de mano de obra son los que están en retroceso. La construcción, la industria, sectores importantes del comercio. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema con ese marco en el cual el presupuesto ha sido elaborado. Pero por otra parte, como bien decías, nosotros hemos hecho un pedido de información porque esa información es fundamental para tratar el presupuesto. Nosotros vemos que hay información sobre las cuentas públicas que están al mes de agosto, ya estamos en noviembre, tenemos información de la caja de jubilaciones que se ha publicado un solo mes en agosto, desde diciembre del 2023 hasta ahora. Tenemos información de la planta de personal que se ha publicado en el mes de marzo y luego no se ha publicado más. Entonces es necesario contar con esa información complementaria para hacer un análisis adecuado. Eso es lo que le hemos planteado al gobierno de necesidad de información, entre otras cosas. Me decís lo referido a la caja de jubilaciones y a cuánto recaudó de aporte solidario, pero hay una serie de ítems respecto del cual piden informes desde, lo estoy viendo acá, sí. Cuánto se incrementó el presupuesto, si el gobierno recibió transferencias, cobró de los bonos los intereses, si subsidió ASA y EPE, lo cual sería una locura porque lo que cobran ASA y EPE... Bueno, hay varias cosas porque justamente el presupuesto regula una serie de situaciones vinculadas con esa temática. Entonces nosotros estamos requiriendo tener esa información. Le digo otra cosa más y ya entrando más concretamente con el tema presupuestario más allá del contexto. Nosotros vemos que este presupuesto tiene una estimación de recursos extremadamente optimista, o sea, yo diría poco realista. Por un lado vemos que tiene contemplado transferencias que van a venir del gobierno nacional, para que usted tenga una idea, en torno a los 430.000 millones de pesos, pero resulta que cuando uno ve el presupuesto nacional para 2026, lo que el presidente Milei ha pensado para Santa Fe son 50.000 millones. Es decir, que lo que la provincia... claro, o sea, 9 veces más se está presupuestando recursos nacionales en este presupuesto. Y eso claramente y lamentablemente no va a ocurrir, porque ahí básicamente lo que está incidiendo es que el gobierno provincial estima que va a recibir de ANSES para la caja de jubilaciones una suma de 243.000 millones de pesos, cuando en la actualidad no recibe nada. Fíjese que Córdoba recibe 50.000 millones. Entonces, redondeo con esto. Recursos optimistas, excesivamente optimistas, que difícilmente se puedan realizar
y eso obviamente revierte esta idea de que se trata de un presupuesto equilibrado. En el gobierno admiten que, a excepción, salvo lo que corresponda por la ley de coparticipación, no hay nada que haya ingresado al margen, por otro rubro. Hay muy pocos rubros, y eso da, digamos, reafirma lo que estoy mencionando. Entonces no se puede hacer una estimación para cerrar un presupuesto cuando nosotros sabemos que eso lamentablemente no va a ocurrir. Pero después hay otro tema también. Nosotros estamos viendo que como recursos ordinarios, sí, dentro de los recursos corrientes, este presupuesto contempla la liquidación de la cartera de títulos que tiene la provincia, que son más de 600.000 millones de pesos, bastante más de 600.000 millones de pesos. La liquidación de la cartera de títulos es venderlos. Venderlos y, como usted sabe, esos son recursos no recurrentes, o sea, pan para hoy, hambre para mañana. O sea que está tratando de compensar un presupuesto anual con un fondo que realmente había sido un pulmón muy importante para la provincia, que ha financiado una parte muy significativa de la obra pública en Santa Fe durante el año 2024 y lo que va desde el año 2025. Eso, ya que siempre se ponen metáforas vinculadas a cómo se administra una familia, sería comerse los ahorros. Sí, obviamente, es decir que la venta de este pulmón, digamos, obviamente que está generando, digamos, una distorsión, porque estamos hablando de recursos corrientes, pero estos son recursos absolutamente extraordinarios, claro. Es decir, se dan una vez y no se vuelven a repetir. Eso lleva a que hay que reformular el resultado y que el gobierno va a tener que contar con otra fuente de financiamiento, ¿no? En el gobierno admiten que la recaudación tributaria viene cayendo, sobre todo la nacional, la que ingresa por coparticipación, que la provincial, la caída de ingresos por la menor actividad económica se ve compensada por el aumento de la alícuota a los bancos, al sistema financiero, que les ha permitido más o menos equiparar. Eso se ve reflejado en el ejecutado del presupuesto, en lo que ustedes están viendo de este año. ¿Se mantiene dentro de las estimaciones? ¿Ha caído? Los recursos totales de la provincia en términos reales, comparado con igual periodo del año anterior, están creciendo en torno a un 5%. El problema es que el gasto está creciendo al 13% o al 14%. Y ahí es donde está el inconveniente del gobierno. Tiene un gasto que ha crecido bastante más de lo que ha crecido los recursos. No es un tema exclusivo de la provincia de Santa Fe. Uno ve que en varias provincias no se ha podido sostener el ahorro generado el año pasado porque era un ahorro efímero basado en la licuación de sueldos y jubilaciones. Eso se hace una vez y después ya no se puede hacer más. Eso significa que la provincia tiene una reversión de ese superávit que tuvo en 2024 y veremos si con suerte puede tener equilibrio este año. A lo mejor con recursos extraordinarios puede alcanzar el equilibrio. Pero el otro tema que nosotros apuntamos es el tema de las autorizaciones excesivas de endeudamiento que se solicitan, ¿no? Ya lo dijimos en el presupuesto, en la oportunidad de debatir el presupuesto de este año. Ahora vemos que eso se repiten los conceptos, pero sí, con montos aumentados. Ustedes lo ponen en el pedido de informes, hay 4 o 5 ventanillas por las cuales se pide autorización para endeudarse, que no han sido usados aparte. Han sido muy poco usados, lo cual, digamos, nos da la razón en el sentido que muchas de esas son innecesarias, pero no solo está la cuestión de las autorizaciones que se consignan en el presupuesto, sino que después, durante el ejercicio anual, el Poder Ejecutivo remite otros proyectos, sí, donde también se requiere. Sí, bueno, y otro fue la autorización para 1.000 millones de dólares. Entonces, cuando usted analiza las autorizaciones en el presupuesto, más estos otros proyectos, hoy la provincia tiene dando vuelta a una autorización de 4.000 millones de dólares, cuando su deuda actual es de 530 millones de dólares. Entonces, nos parece que ahí hay un requerimiento de deuda desmedido. Corte y seguimos. Okay. Corte, por favor.
Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta a trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. Resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Seguimos con el ex ministro de Economía Walter Agosto, actual diputado provincial. En el bloque anterior terminamos hablando de endeudamiento y una de las iniciativas más discutidas este año, la legislatura, fue el pedido de endeudamiento por $1.000 millones del gobierno de la provincia, con el argumento con el cual fue enviado el proyecto para sostener el plan de obra pública. En este presupuesto 2026, ¿cuánto está presupuestado? De acuerdo a lo ejecutado, con lo presupuestado alcanza con alguna de los pedidos de autorización que tiene el presupuesto. Hay que recurrir a estos $1.000 millones, pero después hay que pagarlo a los $1.000 millones. Primero hay que tomarlo y después hay que pagarlos. Bueno, por empezar, la autorización para que la provincia tome $1.000 millones es una ley a la cual nosotros nos opusimos a esa ley. No está incluida en el presupuesto. Eso es no, está claro. Es un endeudamiento adicional. Está claro. Sea que además de todas las autorizaciones de endeudamiento que tiene el presupuesto, está vigente esa ley. Las previsiones del presupuesto provincial plantean cerrar el financiamiento del plan de inversión pública con recursos propios y con los recursos de la venta de la cartera de títulos, como yo le mencionaba anteriormente. Correcto. Es decir que, en principio, de acuerdo a lo que está en el presupuesto, no se está incluyendo los $1.000 millones derivado de los $1.000 millones. O sea, estamos hablando de 1,4 billones de pesos compuestos por recursos coparticipables más 600.000 millones de pesos que son provenientes de los la bonos. Venta de esos títulos, que probablemente esa cartera tiene una valorización, tal vez pueda tener una valorización más importante. Hay que ir viendo esos 620.000 millones que yo le digo son estimados, ¿no? Además de estos $1.000 millones que está bien la aclaración de están fuera del presupuesto, esto es otra ley. El presupuesto también tiene pedidos de endeudamiento, lo hablamos en el anterior, para obras públicas. Sí. Entiendo que es el 25%, no pueden exceder el 25% de lo ejecutado. Hay varios artículos, entonces, para que usted tenga una idea, hay pedidos de endeudamiento de corto, mediano y largo plazo. Sí. Hay pedidos de endeudamiento para financiar
necesidades financieras, o sea, gasto corriente, y para financiar gasto de capital. Hay pedido de endeudamiento para tomar en pesos y para tomar en dólares, es decir, para todos los gustos. Por eso yo le decía que hay el 30%, usted suma todas esas autorizaciones, equivalen al 30% del gasto público. O sea, el presupuesto provincial plantea autorizaciones para endeudarse por el equivalente al 30% del gasto público. ¿Sabe cuánto fue el año anterior en el presupuesto? 17. ¿Sabe cuánto fue en el año 2023? 1,7. Eso estamos hablando, si es del 30% y más o menos el presupuesto de 10.000 millones, estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Claro, exactamente. Más los 1.000 de la ley. Por eso, la provincia tiene una situación de solvencia, afortunadamente, porque tiene una deuda baja, pero tiene una deuda que está en torno a los 550 millones de dólares. Lo que quiero significar acá es, si estamos hablando de 4.000 millones de dólares de autorizaciones de endeudamiento adicionales, y vea usted cuál es el incremento que eso generaría, ¿no? ¿Eso se puede tomar? ¿La Constitución nueva permite tomar esa cantidad de...? Bueno, la Constitución nueva está un poco rengo, en mi opinión. Yo no soy constitucionalista, pero creo que tiene una omisión en uno de sus artículos. Pero lo que prima hoy por hoy es la norma que está establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que dicen que los servicios de la deuda no pueden superar el 15% de los recursos de la provincia, y la provincia de Santa Fe está cumpliendo con ese requisito. ¿Están dadas las condiciones para salir al mercado hoy a tomar 1.000 millones de dólares? Bueno, a ver. Te pregunto por esto. Cuando salió la ley, las tasas estaban muy por arriba del 10%. Buenos Aires tomó el 7, más o menos por ahí, Córdoba el 9,5, me decía. No es mucho eso. Bueno, sí, obviamente. A ver, en primer lugar, no hay que perder de vista que cuando las provincias se endeudan en dólares, no todas las provincias tienen la posibilidad de generar recursos atados al dólar. Entonces, la provincia de Santa Fe recauda en pesos y no cobra impuestos a la exportación. Entonces, es un punto a tener en cuenta. Cuando uno se endeuda en dólares, está expuesto a los vaivenes que puede tener el tipo de cambio, y todos sabemos que eso, lamentablemente, en la Argentina ocurre con alguna frecuencia. Por otro lado, ni hablar si el mercado cambiario está restringido, es decir, que a veces la provincia puede tener los pesos para comprar los dólares, pero no se puede acceder al mercado. Son todas cosas que hay que tener en cuenta. Y después hay que tener en cuenta que la deuda, una vez que se pide, luego alguien la tiene que pagar. Y eso también es importante, porque fíjese lo que pasó en la provincia de Santa Fe. La provincia en su momento se endeudó en 500 millones de dólares. Bueno, ahí se evaluó que era conveniente, pero cuando hubo que pagar, no había una estrategia, no hubo una reserva, un ahorro para que la provincia pueda ir haciendo frente a esos vencimientos. Y esos vencimientos luego comprimen fuertemente los presupuestos y generan que en definitiva se achiquen los gastos en inversión pública, en los sectores sociales. Entonces hay que ser cuidadoso con el endeudamiento. Si usted me pregunta, la provincia no necesita 1.000 millones de dólares para seguir con su plan de trabajo público. Si usted me pregunta, hoy es conveniente salir al mercado, claramente no lo era cuando tratamos la ley y hicimos mención a esto, porque una tasa del 9,5%, del 10% es impagable. En dólares es impagable. A más corto plazo, a más mediano plazo, pero en algún momento eso genera problemas. Hoy, obviamente, el riesgo país ha bajado de manera importante, pero no todo lo necesario para que la oportunidad pueda ser evaluada como buena. E incluso, fíjese usted que el gobierno nacional todavía no ha incursionado. No. ¿Por qué? Porque está esperando que el riesgo país
baje aún más. Hubo algunas empresas importantes que Sí. salieron, pero eso Sí. también ahí hay que ver, porque son multinacionales. Hay Sí, que son ver cómo empresas que emiten obligaciones negociables. vinculadas al petróleo, a la energía. Bueno, obviamente, Sí. como le decía, que esas condiciones, si usted las compara con las que había en el momento de debatir este proyecto de 1.000 millones, han mejorado. Un minuto como hacen así. ¿Qué percibe o vos qué percibís respecto a la economía en los próximos meses? Bueno, yo creo que la economía tiene un desafío muy importante, que es salir del triángulo fiscal, monetario, cambiario. No veo en el gobierno nacional una visión de cómo promover el crecimiento económico, ¿no? De manera que mi perspectiva para la finalización del año es que la economía estará creciendo alrededor de un 3%, y si no hay cambios, difícilmente se puede alcanzar ese 5% que ahora están pronosticando en el marco Para el del año que presupuesto. Te agradezco mucho A la vos. visita. Hasta Gracias. la semana que viene.